El Vaticano entero pareció contener el aliento aquella mañana. Las campanas de San Pedro repicaron a su hora, como cada día, pero algo en el aire había cambiado. No era solo la brisa cálida que recorría la plaza ni el murmullo incesante de los miles de peregrinos que llenaban la explanada. Era un susurro sepultado entre los mármoles centenarios, un aviso silencioso. Aquel día, el Papa León XIV tenía algo que decir. Horas antes del amanecer, la luz en su estudio llevaba ya tiempo encendida. Según los rumores, había pasado la noche escribiendo en soledad, frente a su escritorio de roble, sin intérpretes ni consejeros. Solo él y una furia contenida durante años. Cuando su secretario personal entró con una taza de café, el pontífice alzó la mano y, sin apartar la vista de sus hojas, simplemente dijo: «Hoy no será un día cualquiera». Nadie entendió a qué se refería. Hasta ese momento, León XIV había cultivado la imagen de un reformador discreto. Hablaba de retorno a las raíces, impulsaba ajustes tácitos, pero siempre dentro de los límites de la diplomacia eclesial. La audiencia de la mañana, programada en la Sala Clementina, prometía ser un discurso pastoral rutinario para obispos, cardenales y dignatarios laicos. Breves palabras de aliento, sonrisas contenidas, aplausos medidos. Nada sugería la tormenta que estaba por estallar. El gran salón retumbó con murmullos cortos cuando el Papa entró. No saludó con la inclinación de cabeza habitual ni bendijo a los presentes con la solemnidad esperada. Se acercó al atril, colocó sus papeles con precisión y se quedó en silencio, mirando a la sala durante unos segundos. El silencio fue tan denso que pareció que hasta la respiración se detenía. Entonces, con una voz tranquila y firme, pronunció su primera frase. «Hoy no vengo a predicar, vengo a confesar». La declaración cayó como un rayo. ¿Confesar qué?, se preguntaron muchos. Entonces habló de la enfermedad que estaba destruyendo la iglesia. Templos vacíos no por culpa del mundo, sino por su propia cobardía. La fe reducida a un puro ritual. La misa convertida en un espectáculo. El evangelio sustituido por marketing. La sotana más valorada que el corazón fiel. Cada palabra era un golpe, pero su tono se mantenía tranquilo y aterrador, como el de un padre que contempla impotente el fuego que devora su hogar. Un cardenal se removió en su asiento. Otro consultó su reloj. Algunos susurraron que todo era una provocación para un discurso edificante, pero se equivocaban. Lo que siguió fue un torrente incontenible. En nombre de la unidad, habíamos permitido la tibieza. En nombre del respeto, habíamos tolerado la corrupción. En nombre de la misericordia, habíamos guardado silencio ante el pecado. Y recordó al auditorio: la misericordia sin verdad es mentira, y el silencio frente al mal es complicidad. En ese momento, el Papa hizo una pausa. Levantó un breve decreto y lo leyó en voz alta. Yo, León XIV, sucesor de Pedro, declaro que a partir de hoy toda diócesis será auditada. Las cuentas serán públicas, las decisiones episcopales revisables por los fieles, y cualquier obispo que encubra abusos será removido sin excepción. El estruendo que siguió fue más interno que sonoro. Miradas atónitas, manos temblorosas, periodistas mudos que empezaron a grabar en sus teléfonos. En menos de 5 minutos, un tuit lo resumió en 12 palabras. El Papa acaba de declarar la guerra al Vaticano desde el corazón del Vaticano. Y así lo confirmaron los portavoces oficiales. Sus palabras eran reales, su intención inquebrantable. Cuando León XIV abandonó la sala sin una sola bendición ni despedida, dejó tras de sí un silencio sepulcral y un torbellino de emociones. Había pronunciado un discurso que dividiría la historia de la Iglesia en un antes y un después. Y aún faltaba lo peor. Tras la salida del pontífice, la Sala Clementina quedó sumida en un mutismo que rozaba lo irreal. Durante largos segundos, nadie se atrevió a respirar en voz alta. Luego comenzaron a producirse gestos mínimos. Un cardenal se llevó una mano al pecho, otro se inclinó hacia el obispo de al lado y susurró con voz ahogada. En el fondo, varios asistentes inspeccionaban sus teléfonos buscando confirmación de lo que acababan de escuchar. En la antesala, corredores y capillas laterales, la noticia corrió como pólvora. El mismísimo secretario de Estado, con la voz todavía temblorosa, frenó a uno de los camarlengos
¿Es cierto lo de las auditorías globales y las cuentas abiertas? Tal cual lo oyeron, respondió el otro. Eso dijo el Santo Padre. Mientras tanto, en las nunciaturas extranjeras, embajadores vaticanos tecleaban frenéticamente mensajes cifrados a Roma. En la curia, los dicasterios se organizaban en comités de crisis improvisados. Comité para la Transparencia Financiera, Grupo de Revisión de Decretos Episcopales, o Mesa de Discusión sobre la Remoción de Obispos. Todo en cuestión de minutos. Los periodistas especializados que cubrían la Santa Sede comprendieron la magnitud del momento. Algunos se encaramaron a los soportales del pasillo, tratando de captar una palabra final del pontífice. Otros, ya en sus estudios de radio y televisión, interrumpieron la programación con boletines de última hora. En pantallas de todo el mundo, el rostro sereno de León XIV contrastaba con los titulares sensacionalistas. El Papa que desata una purga histórica, reforma o cisma, la encrucijada vaticana, León XIV versus el poder. Pero no solo los poderosos reaccionaron. En las parroquias de barrios humildes, el anuncio encendió un fermento de esperanza. En la favela de Río de Janeiro, el padre Marcelo reunió a su pequeña comunidad. Hermanos, hemos escuchado la voz de un pastor de verdad. No tengamos miedo de exigir la transparencia que nuestra fe merece. En Manila, una anciana visiblemente conmovida confesó a una reportera local: por fin alguien en la curia habla como nosotros, sin miedo ni adornos. Mientras tanto, varios obispos, temiendo por sus propios intereses, idearon tácticas para frenar de inmediato cualquier iniciativa. En secreto, consultaban a canonistas para saber si podían impugnar las órdenes pontificias apelando a la inconstitucionalidad canónica o a supuestos vicios de forma en el decreto. Otros pedían reuniones urgentes de cardenales, no para dialogar, sino para redactar un contradocumento que restara efecto a las disposiciones de León XIV. En Europa, los metropolitas ortodoxos siguieron con asombro los acontecimientos. El patriarca de Constantinopla envió saludos protocolares al Vaticano, expresando expectativa moderada por la reforma, mientras el patriarca de Moscú guardaba silencio oficial, aunque fuentes cercanas apuntan a que solicitó un informe detallado de lo ocurrido. Al otro lado del Atlántico, en Washington, D.C., periodistas se preguntaban si el Papa estadounidense había actuado movido por una conciencia nacional. ¿Es esta una reforma global o un acto de patriotismo clerical? Reflexionaba un analista de la cadena católica EWTN. Algunos comentaristas conservadores denunciaron un ataque al episcopado y llamaron a resistir al pontificado. Otros, en cambio, aplaudieron el gesto como un soplo de aire fresco que llevaba décadas esperándose. En el Vaticano, la tensión creció cuando un arzobispo italiano, alzando la voz, reclamó: «Su Santidad, estos cambios requieren un sínodo extraordinario. No se pueden imponer así, de un plumazo». Un cardenal más joven, de origen latinoamericano, replicó con firmeza: «No podemos postergar la catarsis. La Iglesia necesita purgarse de inmediato». La discusión escaló a gritos contenidos y acusaciones veladas. Conservadurismo contra reforma, tradición contra valentía, temor contra fe viva. En los pasillos, seminaristas y laicos que presenciaron el discurso quedaban perplejos. Algunos guardaban silencio, otros compartían fotos del decreto en redes sociales con el hashtag #ReformaYa. Al mediodía, la Sala Clementina volvió a acoger otra convocatoria. El Santo Padre había convocado a sus principales colaboradores a una reunión privada. Se libraba una batalla dual, la pública, en la plaza y los medios, y la interna, en los despachos y células de poder de la curia. La agenda era clara: implementar los nuevos decretos, preparar la logística de las auditorías y diseñar canales de consulta laica. Pero también había voces que planeaban maniobras legales, apelaciones a la Cancillería Apostólica o incluso amagos de interpelaciones formales al Papa por extralimitarse en sus prerrogativas. Sin embargo, en medio del fragor, la mayoría de los fieles expresaba un entusiasmo contenido: «Al fin transparencia, se acabó la hipocresía, Dios lo bendiga». Y aunque las reacciones eran mixtas, cobraba fuerza una certeza: la Iglesia de antes ya no existía. El viento de reforma soplaba con fuerza, y nadie sabía hasta dónde podría llegar. Al caer la tarde,
La plaza de San Pedro seguía llena. Los puestos de prensa y los micrófonos improvisados junto a la columnata recogían testimonios dispares. Un sacerdote de Uganda contaba que su diócesis ya había comenzado a revisar contratos de construcción de iglesias. Una religiosa francesa describía reuniones de oración comunitaria para acompañar el proceso. Y un laico filipino anunciaba asambleas dominicales abiertas, donde se leía el decreto papal en voz alta y se debatían sus alcances. Mientras tanto, en los despachos del Palacio Apostólico, la tensión alcanzó su punto álgido. Se convocó una sesión de emergencia en la Congregación para la Doctrina de la Fe. El prefecto austriaco, con voz grave, solicitó prudencia. Lo que se ha dicho no es herejía, sino confrontación necesaria. Pero no podemos avanzar sin el respaldo de un sínodo universal. Otro cardenal, con tono cortante, replicó: ¿acaso Cristo esperó un sínodo para limpiar el templo? Nuestra responsabilidad es obedecer la verdad, no perpetuar estructuras que la niegan. La discusión, llena de citas bíblicas y referencias canónicas, se convirtió en un choque de visiones. La visión institucionalista, que defendía el protocolo y la gradualidad, y la visión profética, que urgía a reformas radicales y de inmediato. Algunos proponían redactar un documento paralelo para suavizar el decreto. Otros, apurar la publicación de un motu propio complementario que blindara la autoridad pontificia. En la Secretaría de Estado se filtró un informe con posibles reacciones de colectas y donaciones. Había preocupación sobre cómo las auditorías afectarían los fondos del óbolo de San Pedro y los patrimonios de congregaciones internacionales. Mientras eso se debatía, en la redacción del Observatorio Romano se preparaba un editorial que orgánicamente justificara las medidas como un nuevo hito en la historia de la Reforma Católica. A lo lejos, en la capilla privada de Santa Marta, el Papa León XIV se refugiaba en la plegaria. Solo con su secretario, revisaba borradores de su siguiente intervención. Sabía que cada palabra sería escrutada y que, tras la euforia inicial, vendría la oleada de críticas más duras. Esa misma noche, desde su cuenta personal en redes sociales poco usada hasta entonces, publicó una frase breve: no busco el aplauso, busco la fidelidad a Cristo. ¿Quién tema la luz? Que se aparte. En minutos, el mensaje se viralizó. Los hashtags Iglesia Limpia y Verdad sobre Ritual alcanzaron trending topics en varios países. Pero también aparecieron apoyo a León Exhibe y renuncia ya, mostrando la polarización global. Horas más tarde, un comunicado oficial del Vaticano confirmaba que el Santo Padre permanece enérgico en su propósito de reforma y confiará los detalles del proceso a comisiones mixtas de clérigos y laicos. Sin embargo, el texto oficial evitaba mencionar fechas límite o mecanismos específicos, algo que algunos interpretaron como una maniobra para ganar tiempo. En el corazón de la curia, un grupo de obispos africanos organizó una videoconferencia urgente con todos los cardenales de su región. Discutían cómo implementar las auditorías en diócesis con recursos limitados y en entornos donde la transparencia financiera era prácticamente desconocida. Decidieron crear un fondo de emergencia para contratar auditores externos independientes, buscando demostrar que el cambio era viable. Por su parte, en América Latina, seminaristas innovadores diseñaron infografías para explicar a los fieles qué implicaban las decisiones pontificias. Las compartieron en WhatsApp, Facebook y Twitter, alcanzando a comunidades alejadas de las grandes urbes. Algunos parques y plazas amanecieron con carteles impresos. Entiende la reforma. Tu parroquia será auditada, participa. En paralelo, voces conservadoras se hacían sentir en radios católicas. Esto no es un concilio, es una asonada. León XIV atropella la tradición. La unidad peligra. Llegaron incluso amenazas de retirar el acceso a ciertas emisoras si continuaban retransmitiendo las medidas del Papa. Mientras la noche romana se adentraba, la batalla institucional continuaba. En los sótanos del Palacio Apostólico, canonistas redactaban apelaciones. En las torres de la Fundación Vaticana, economistas evaluaban el impacto de la transparencia. Y en las criptográficas cámaras de seguridad, técnicos analizaban si las redes internas de la Santa Sede estaban preparadas para un aumento masivo de solicitudes de información. Sin embargo, en medio de todo ese frenesí burocrático, la auténtica fuerza de la reforma latía en los corazones de los fieles. En una pequeña capilla de Calcuta, un sacerdote describió su experiencia
Por primera vez, mis fieles preguntaron, ¿cómo funciona realmente nuestra diócesis? Antes no se cuestionaba. Hoy cuestionamos. Hoy creemos. Y esa demanda de participación, de conciencia y de compromiso era el eco más profundo del discurso de León XIV. Porque más allá de decretos y auditorías, la verdadera reforma era espiritual. Devolver al pueblo de Dios el deseo de involucrarse, de exigir justicia y de encarnar la fe con valentía. La madrugada siguiente, Roma amaneció en alerta. Las luces de los despachos vaticanos permanecían encendidas más allá de la medianoche, y la Guardia Suiza patrullaba con pasos medidos, conscientes de que algo excepcional bullía tras los muros. Mientras el habitáculo de Santa Marta albergaba al Papa en oración, en cada dicasterio se tejían estrategias para salvar la imagen institucional, o, para otros, para apoyar sin reservas las disposiciones recién proclamadas. A primera hora, una misteriosa carta manuscrita llegó a todos los obispos del mundo. No era un documento oficial, sino un desafío personal. Obispos de la Iglesia, ¿dónde están ustedes? No les pido lealtad, sino verdad. Hoy la historia los recordará por su valor o por su silencio. Elijan. El sobre, sin membrete formal, llevaba solo el sello de cera con la tiara papal. Quienes lo abrieron sintieron el pulso acelerarse. En algunas diócesis, obispos convocaron ruedas de prensa improvisadas para declarar su respaldo. En otras, guardaron el texto en un cajón, temerosos de comprometerse. Por la tarde, el Papa emitió un segundo mensaje, esta vez en formato de videomensaje directo desde su biblioteca particular. Sin alborotos ni introducciones pomposas, clavó la mirada en la cámara y dijo: «No vine para perpetuar estructuras de poder, sino para servir. Y a quien tema la luz, le advierto, no hay lugar para la tibieza en el reino de Dios». Esa declaración rompió cualquier expectativa de retorno a la normalidad. Los medios se dividieron. Unos hablaron de un papa profeta que rescata la esencia del evangelio. Otros lo acusaron de demagogo, que pone el fragor de la opinión pública por encima de la autoridad eclesial. En lugares tan distantes como Lagos y Varsovia, comunidades católicas organizaron vigilias de fe con velas blancas, alternando las lecturas evangélicas con la lectura de los decretos de León XIV. En Buenos Aires, una catedral programó 3 misas especiales dedicadas al Día de la Transparencia Eclesial, mientras voluntarios recogían firmas para apoyar las auditorías. Pero no tardaron en surgir las resistencias más feroces. En las cámaras del Consejo Cardenalicio, un puñado de purpurados propuso solicitar al Colegio de Cardenales la apertura de un procedimiento para cuestionar la validez canónica del decreto, amparándose en supuestos defectos de forma en el texto y en la falta de consulta previa. Se susurraba la palabra sedición junto a cisma en pasillos angostos y salones oscuros. Al tiempo, el Consejo de Laicos, recién instituido por León XIV, emitió un comunicado en el que se ponía a disposición de la curia para colaborar con los procesos de auditoría y supervisión. Su portavoz, una mujer laica destacada en la Comisión de Derechos Humanos del Vaticano, advirtió: «La transparencia no es un capricho, es un mandato evangélico. Estamos aquí para acompañar este caminar, pero no seremos meros espectadores». Esa alianza inédita entre clero y laicado entusiasmó a muchos fieles. En redes sociales surgió Laicos por la Verdad, bajo el cual se compartían testimonios de corrupción y se invitaba a denunciar irregularidades locales. Algunas diócesis lanzaron portales web donde cualquier ciudadano podía consultar los estados financieros de su iglesia. El choque de visiones alcanzó un punto crítico cuando un influyente arzobispo europeo comparó públicamente las medidas de León XIV con acciones de un reformador sin brújula. Recibió lluvia de críticas de líderes jóvenes, que lo burlaron en foros y blogs como el arzobispo del silencio. El termómetro de la opinión eclesial marcaba temperaturas extremas: pasión, indignación, esperanza, incertidumbre. Para coronar la jornada, circuló un rumor sobre una próxima publicación papal. Una encíclica titulada Ecclesia Purgata, que detallaría el plan de reformas doctrinales y administrativas. Nadie sabía aún su fecha de difusión, pero el solo anuncio agitó a la curia hasta sus cimientos. Equipos de asistentes se reunieron a altas horas para preparar presentaciones, dosieres y comunicados. Por la noche, en una misa privada en la Basílica de San Pedro,
un grupo de seminaristas entonó en latín un responsorio que aludía a la renovación del cuerpo místico. Era un gesto discreto, casi clandestino, pero cada nota musical era un eco del deseo de conversión y de justicia que había prendido en el centro del catolicismo. Al retirarse a su camarín, un joven prefecto murmuró: «Hoy hemos visto la fuerza de una palabra que rompe cadenas. Pero mañana sabremos si esa palabra está dispuesta a construir puentes». Y en esa pregunta latía la gran incógnita: ¿podría la Iglesia sostener el fuego de la Reforma sin quebrarse en 1000 fragmentos? El reloj avanzaba inexorable, y el siguiente capítulo de esta historia estaba a punto de comenzar. La mañana siguiente, la tensión en Roma se palpaba en cada rincón. Las campanas de Santa María in Traspontina repicaban con un tono grave, casi funesto, mientras señalaban el aniversario de un motu proprio olvidado que, irónicamente, hablaba de la disciplina eclesiástica. Para muchos, aquel repique resonaba como un eco de advertencia. La historia se estaba escribiendo en tiempo real, y cada segundo contaba. En la sala regia, habitualmente reservada para recepciones protocolarias, se organizó una exposición de documentos históricos, decretos papales, actas de concilios y cartas pontificias que ilustraban precedentes de reformas drásticas en la Iglesia. La idea, promovida discretamente por un grupo de cardenales leales a León XIV, era enmarcar su reforma en una continuidad histórica. Desde Gregorio VII hasta Trento, todo gran cambio había ido precedido de un quiebre, pero la exposición no desembocó en unanimidad. Muchos purpurados salieron indignados, acusando a los organizadores de manipular el pasado para legitimar lo que consideraban una traición. Mientras tanto, en la Biblioteca Apostólica, un comité mixto de laicos y religiosos revisaba borradores del reglamento que pondría en marcha las auditorías, plazos, criterios, equipos de trabajo, sanciones. La responsable del sector financiero de la Conferencia Episcopal Italiana, una mujer economista de renombre internacional, defendía con pasión la transparencia absoluta. Si queremos credibilidad, no podemos escondernos tras cláusulas imprecisas. Cada cifra debe ser verificable por cualquiera, fieles, prensa o autoridades civiles. Frente a ella, un veterano monseñor replicaba: «Esa apertura total arriesga la seguridad de nuestros programas sociales. No todo puede hacerse público sin poner en riesgo vidas y proyectos». El choque mostró la complejidad de llevar el decreto papal a la práctica. ¿Cómo equilibrar apertura con prudencia? ¿Cómo fiscalizar sin paralizar las obras de la Iglesia en zonas de conflicto o pobreza extrema? Mientras los dicasterios debatían en los pasillos y salones reservados, la vida en las parroquias continuaba bajo el influjo del nuevo ánimo reformista. En Ciudad de México, el arzobispo organizó un foro para explicar a fieles y periodistas locales los alcances de las auditorías. Respondió preguntas incómodas sobre las rentas de propiedades eclesiásticas y el uso de fondos de colectas. Para sorpresa de algunos, se comprometió a publicar un informe trimestral de avances. En Addis Abeba, la iglesia local, con recursos limitados, pidió asesoría al Consejo Laico Mundial para adaptar el decreto a su realidad. La prioridad no era recaudar fondos, sino asegurar medicinas y alimentos para hospitales administrados por órdenes religiosas. Se planteó un modelo escalonado de transparencia, en el que las auditorías externas se limitarían a las operaciones financieras significativas, mientras se garantizaba discreción en las iniciativas humanitarias. Al otro lado del mundo, en Seúl, la comunidad católica digital conocida como la Nueva Jerusalén aprovechó las redes sociales para organizar un seminario en línea que reunió a expertos en ética, finanzas y derecho canónico. Más de 50 personas siguieron el evento en vivo, haciendo preguntas en tiempo real y compartiendo datos sobre prácticas de gestión en sus diócesis. Sin embargo, la resistencia más decidida se encontraba aún en los pasillos de la curia. Un grupo de purpurados de alto rango se autodenominó custodios de la tradición y se reunió en una sala privada de la Nunciatura de España. Allí, redactaron un manifiesto no oficial en el que declaraban que las medidas papales atentaban contra la sacralidad de la Iglesia y ponían en peligro la unidad. Plantearon solicitar al Papa Emérito Francisco que interviniera, un gesto sin precedentes, y de paso, comenzaron a recabar firmas entre los cardenales menos jóvenes. En respuesta,
jóvenes obispos progresistas formaron su propio colectivo, Leones de la Verdad, cuyo fin era apoyar al pontífice y velar por la implementación rigurosa de los decretos. Se reunían en las catacumbas de San Calixto para asegurarse de que el eco de sus decisiones circulase también en espacios alejados de los focos mediáticos. Publicaban manifiestos manuscritos, los escaneaban y los distribuían en redes clandestinas, manteniendo viva la llama de la esperanza reformista. Mientras la batalla interna se recrudecía, el Papa León XIV decidió salir del Vaticano para celebrar una misa pública en la Basílica de San Lorenzo, fuori le mura, lugar vinculado históricamente a mártires y profetas. Invitó a obispos, cardenales, laicos y periodistas. Eliminó protocolos y redujo el servicio a lo esencial: lecturas, oración, homilía y comunión. Su mensaje fue directo: aquí no hay lujos ni pompas, solo el pueblo de Dios reunido para escucharse y buscar la verdad. No vine a ser aclamado, sino a servir. La simplicidad del acto conmovió a muchos, pero también indignó a ciertos sectores. Se criticó a la Casa Pontificia por degradar la dignidad litúrgica y a medios conservadores por difundir imágenes de una misa demasiado sobria. Al caer la tarde, León XIV regresó en silencio a Santa Marta. En su residencia privada, su secretario personal encontró sobre su escritorio un nuevo borrador, una carta abierta dirigida a todos los hombres y mujeres de buena voluntad, donde anunciaba la convocatoria a un sínodo extraordinario para el siguiente año, con un fuerte protagonismo de jóvenes y de laicos de ambos sexos. El pontífice había decidido institucionalizar el protagonismo del pueblo, otorgándole voz y voto en la reforma. Esa decisión, más allá de decretos y auditorías, marcó un hito. La Iglesia no solo se purgaría internamente, sino que se abriría deliberadamente al mundo, reconociendo el valor del discernimiento compartido. Mientras el Vaticano contaba los días para aquel inesperado sínodo, la pregunta que resonaba en Roma y en cada rincón del orbe era la misma: ¿seremos capaces de construir juntos la Iglesia que Dios nos ha encomendado? El alba encontró a Roma aún sumida en un silencio expectante. Las ganas de normalidad chocaban con la certeza de que nada volvería a ser igual. En los cafés cercanos al Vaticano, las conversaciones giraban en torno al sínodo extraordinario que León XIV había anunciado. ¿Quiénes participarían? ¿Qué papel tendrían los laicos? ¿Sería un nuevo concilio o una farsa mediática? Mientras tanto, en la Congregación para los Obispos, se creó una comisión especial para proponer candidatos laicos elegibles. El prefecto, un cardenal emérito de avanzada edad, puso objeciones formales. La colegialidad no puede convertirse en competencia con la jerarquía, advirtió. En respuesta, el nuevo Consejo Laico Mundial propuso un sistema competitivo de elección, inspirado en modelos democráticos, donde cada región del mundo católico presentaría sus propios delegados. La idea provocó tanto entusiasmo como alarma. Unos veían una oportunidad histórica de participación real, otros, una afrenta a la tradición apostólica. En la Universidad Gregoriana, profesores de Derecho Canónico comenzaron a impartir seminarios intensivos sobre sinodalidad, transparencia y reformas eclesiásticas. Se agotaron plazas en horas. Jóvenes teólogos y periodistas se apuntaron para analizar documentos, debatir en simposios y difundir contenidos en podcasts. La Academia de la Reforma se convirtió en un centro de convergencia de ideas, con impacto inmediato en redes sociales y medios católicos internacionales. A mediados de la mañana, un grupo de cardenales disidentes presentó un recurso ante la Rota Romana, cuestionando la validez de los decretos de remoción episcopal sin un proceso judicial eclesiástico previo. En paralelo, otro grupo, fiel al Papa, difundió un motu proprio complementario, Dei Veritas, donde se aclaraban los plazos de apelación y se establecían tribunales mixtos, clericales y laicos, para garantizar imparcialidad. Ambas iniciativas mostraban que, tras la euforia inicial, la maquinaria institucional buscaba frenar o blindar las disposiciones pontificias. Mientras la curia se dividía, la vida en las diócesis experimentaba un sismo cotidiano. En Buenos Aires, se instaló una mesa ciudadana en la catedral, donde cualquier fiel podía presentar sugerencias para el sínodo. En Nueva Delhi,
Monjas y voluntarios organizaron talleres de transparencia pastoral, enseñando a comunidades rurales a llevar registros claros de donaciones. En Canadá, obispos indígenas usaron la convocatoria para reivindicar un rol mayor en la liturgia y en las estructuras de liderazgo, reclamando justicia histórica y reconocimiento de tradiciones ancestrales. La víspera del sínodo, la plaza de San Pedro se transformó en un gran ágora. Un escenario austero con una cruz de madera en el centro aguardaba a los participantes. A un lado, los delegados se alineaban según su región: África, Asia, Europa, América Latina, Oceanía y América del Norte. Cada grupo sostendría su propio diálogo interno antes de las sesiones plenarias. A pocos metros, cientos de voluntarios repartían folletos con el programa, códigos de conducta y carteles que recordaban: «Veníamos de la noche, ahora somos luz». En la primera sesión del sínodo, abierta por León XIV en persona, el pontífice apareció sin mitra, con la estola simple que lucía desde el principio de su pontificado. Con voz clara, dijo: «Hoy nos reunimos como hermanos y hermanas en la diversidad de nuestros carismas. No soy un monarca, sino el primer servidor. Hablaremos sin miedo, propondremos sin arrogancia y, sobre todo, escucharemos al Espíritu que nos guía». El turno recayó en los laicos. Una mujer misionera de Uganda habló de la necesidad de descentralizar recursos para atender crisis humanitarias sin esperas burocráticas. Un joven delegado de Vietnam expuso la urgencia de una ética ecológica que implicara cambios reales en la gestión de propiedades eclesiales. Un profesor jubilado de España pidió un protocolo claro para denunciar abusos de conciencia dentro de las congregaciones religiosas. Cada testimonio desencadenaba ovaciones y suspiros, y los obispos, visiblemente conmovidos, tomaban notas apresuradas. La jornada concluyó con un breve silencio compartido y una oración ecuménica en la que participaron representantes de otras confesiones cristianas e incluso de religiones no católicas invitadas por León XIV como signo de apertura inédito. Al finalizar, un joven periodista exclamó: «Nunca habíamos visto una iglesia tan viva», y esa conclusión resumía el impacto tangible de aquel sínodo. La reforma no era un conjunto de edictos, sino un proceso participativo, humano y espiritual. A medianoche, cuando los pasillos de Santa Marta se silenciaron, el Papa León XIV revisó los apuntes de la primera jornada junto a su secretario. Había rostros brillantes de esperanza, voces que clamaban verdad, y al fondo, la certeza de que la semilla plantada germinaría, aunque algunos quisieran arrancarla antes de florecer. El camino estaba trazado, pero el viaje acababa de comenzar. La última jornada de aquel sínodo extraordinario arrancó al alba con un aire de expectación distinta. No hubo fanfarrias ni resonancias marciales, sino cánticos suaves y oraciones matutinas compartidas. En la plaza, el escenario se había transformado con inscripciones talladas en la madera: Reforma, comunión, servicio. Bajo ese letrero, delegados de todo el orbe se disponían a presentar las conclusiones. El Papa León XIV, vestido con la sencilla casulla blanca que había elegido desde el principio de su pontificado, tomó la palabra por última vez. Hermanos y hermanas, durante estos días hemos escuchado a la Iglesia en su pluralidad, sus dolores, sus esperanzas y sus anhelos de justicia. Ahora, la misión nos convoca: llevar al mundo una iglesia renovada, transparente y valiente. Acto seguido, se leyeron los Acta Synodi, un documento conjunto con más de 70 propuestas concretas, entre las que destacaban: número 1. Transparencia financiera permanente. Auditorías anuales obligatorias, accesibles en línea para todos los fieles. Fondo Global de Solidaridad para las Diócesis en crisis humanitaria. Número 2. Participación laical reforzada. Consejo Laico Mundial con voz vinculante en nombramientos episcopales. Delegados laicos en cada sínodo regional. Número 3. Reforma de la formación sacerdotal. Enfoque en psicología, ética y servicio social. Periodos de pastoral comunitaria obligatorios antes de la ordenación. Número 4. Protección de la dignidad humana. Protocolos internacionales de denuncia y acompañamiento a víctimas de abusos. Comisiones mixtas laicos y clérigos en cada diócesis.
Número 5. Simplificación litúrgica y espiritual. Promoción de celebraciones sencillas y participativas. Incentivos para iniciativas de evangelización audaz en las periferias. Cuando el documento se presentó, el silencio fue profundo. Luego, un aplauso que creció como ola envolvió la plaza. León XIV alzó el acta y dijo: «Por gracia de Dios y por obediencia al Evangelio, promulgamos estas reformas. Que la Iglesia camine unida, humilde y valiente». La escena evocó un momento eclesial sin precedentes. Delegados abrazándose, laicos estrechando la mano de obispos, periodistas conmovidos plasmando cada gesto. Al concluir, el pontífice pidió un minuto de silencio por quienes habían sacrificado su reputación y su comodidad por la verdad. Entre ellos, tantos obispos y sacerdotes que, pese al riesgo, habían alzado la voz. Horas después, en la plaza de San Pedro, peregrinos y turistas compartían impresiones emocionadas. «He visto al Papa como nunca, un renovador auténtico. Esta iglesia sí me representa». La transparencia es el primer paso para recuperar la confianza. El Vaticano emitió un comunicado final anunciando el calendario de implementación. Auditorías a partir del próximo trimestre. Primer encuentro del Consejo Laico Mundial en 3 meses. Proceso de revisión doctrinal ampliado en 2 años. Además, se programó un motu proprio complementario para reforzar la legalidad de los cambios sin demoras. Mientras el sol se ponía sobre San Pedro, León XIV se regresó a su residencia privada no para descansar, sino para redactar la bula que sellaría aquel sínodo. Ecclesia in lumine veritatis. La Iglesia a la luz de la verdad. En su corazón, la certeza de que el camino sería largo y difícil, pero también la convicción de que la fidelidad al Evangelio exige valentía. Hoy, al contemplar el legado de aquel día histórico, cabe preguntarse: ¿estamos dispuestos a acompañar a la Iglesia en su conversión? ¿Aceptamos el desafío de vivir una fe transparente y audaz? Comparte tu opinión. ¿Crees que estas reformas podrán sostenerse a largo plazo? Déjanos tu comentario y sé parte de esta nueva era de la Iglesia.